Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy estamos con Mariano Esteban, profesor de la Universidad de Salamanca. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, queremos hablar un poco contigo de esta crisis que estamos viviendo y, bueno, relacionarla o compararla un poco con aquella gripe española que ya hace 100 años bueno, que tuvimos que vivir también, por desgracia. Y queríamos eso, un poco comparar ambas enfermedades y cómo está afectando o cómo pudo afectar en ese momento a la sociedad. ¿Cómo crees tú que esta crisis que estamos viviendo va a pasar a la historia? Yo soy historiador y lo peor que se puede hacer, puede hacerse con un historiador es preguntarle no por el pasado, sino por el futuro. Es decir, es muy difícil saber cómo va a ser categorizada o cómo va a ser conceptualizada. Lo que sí es claro es que se trata de una ruptura en muchos aspectos, es decir, que es un acontecimiento, se ha dicho, yo creo que es muy cierto, es probablemente el acontecimiento más traumático que va a vivir una generación, desde luego la generación mía. Yo nací en 1959, por tanto yo pertenezco a una generación en la cual pues, no se ha producido, es decir, aunque tengo 60 años, no se ha producido ninguna gran catástrofe que pueda estar relacionada con la guerra civil o incluso con todo, en el caso de España, con todos los problemas ligados a la posguerra, ¿no? De racionamiento, de hambre, de escasez, etcétera, ¿no? Por tanto, es sin duda el acontecimiento más traumático que como generación o como colectivo que socialmente vamos a experimentar. No es una guerra, afortunadamente, y por tanto, bueno, eh, esas comparaciones que se hace con la guerra yo creo que no son muy adecuadas. Vamos, ni siquiera en cuanto a no solo porque no tiene, no son comparaciones muy precisas, sino porque se trata de otro tipo de fenómeno, ¿no? Pero sin duda es un acontecimiento traumático que va a marcar nuestras vidas. ¿De qué manera? Pues no sabemos hasta qué punto. Desde luego sí es claro que está toda la tragedia ligada al problema sanitario, ¿no? Es decir, el problema más importante de todos, ¿no? El número de muertos, que es increíble, ¿no? Que estemos teniendo este goteo, ¿no? De muertes diarias, que ahora nos felicitemos por el hecho de que bajemos de las 500 muertes diarias reconocidas, porque sin duda son más, ¿no? Relacionadas con el coronavirus. Y sin duda estamos a las puertas, a su vez, además de este problema sanitario, de una crisis económica de una extraordinaria profundidad. Tampoco sabemos exactamente de qué manera nos va a afectar, salvo dentro de la incertidumbre, la seguridad de que va a ser una crisis muy profunda, probablemente aún más profunda que la que acabamos de vivir y de experimentar. Por tanto, es muy difícil saberlo, salvo algo claro, ¿no? Ya que estamos ante un problema muy serio que va a marcar nuestras vidas. ¿Cómo, qué semejanzas tiene el coronavirus con la gripe española? Bueno, si me dejas primero aclarar, porque yo creo que bueno, lo sabe bastante, sabe mucha gente, pero seguramente no toda, ¿no? Que lo de la gripe española es es un calificativo, lo de español o de española, es un calificativo que nos cayó encima, digamos, como españoles sin merecerlo, ¿no? Porque esta gripe de 1918 no tuvo su origen en España ni ninguna vinculación particular con España. Pasó a llamarse así y ya definitivamente ha quedado consagrado el término, porque en España sí se habló en los medios de comunicación, en la prensa, sí se hablaba de la existencia de una epidemia de gripe particular, peculiar, ¿eh? Que estaba produciendo, que era mucho más letal, mucho más grave que las epidemias, digamos, periódicas, ¿no? Que los brotes periódicos de gripe que todos los años acontecían. De forma que fue en España en el primer lugar en el que se habló de la existencia de esta epidemia, y por eso se comenzó a hablar de como gripe española, pero en realidad, aunque no es plenamente conocido, no hay una seguridad absoluta, parece que la gripe tuvo su origen que esta epidemia tuvo su origen en los Estados Unidos y que luego llegó a Europa, probablemente a través de los soldados norteamericanos que estaban combatiendo en la Primera Guerra Mundial.
y que a España llegó por esa vía, es decir, por vía Francia, a través de Francia, ¿no? Tanto es gripe española, porque esa es la denominación, pero sí hay un consenso generalizado en que el origen no tuvo lugar en España. En cuanto a paralelismos, pues claro, hay muchos, desde luego, los hay. Bueno, pues evidentemente teniendo en cuenta que se trató de una enfermedad infecciosa, se trató también de una enfermedad con una gran capacidad para transmitirse, para difundirse, pero hay un elemento que diferencia mucho aquella, también para la valoración, bueno, en cuanto a sus efectos directos y en cuanto a la valoración como fenómeno, ¿no? Y es que se trata de que la diferencia reside en que entonces, en el año 1918, estaba teniendo lugar la Primera Guerra Mundial, lo que en la época se llamó la Gran Guerra, ¿no? Lógicamente, el término Primera Guerra Mundial no había aparecido porque todavía no había existido la Segunda, ¿no? Por tanto, pues los contemporáneos llamaron a aquello la Gran Guerra, ¿no? Y 1918, la guerra había empezado en 1914, en 1918 la guerra ya estaba bastante avanzada, de hecho a lo largo de este año, 1918, tuvieron lugar los últimos grandes acontecimientos militares y concretamente la última ofensiva alemana bloqueada sobre todo por el ejército británico y el ejército norteamericano en Francia. Por lo tanto, la guerra estaba ya comenzando a terminar y, por tanto, todos los efectos sociales, sanitarios también, de la propia gripe de 1918 se vieron mezclados con los propios acontecimientos militares. Por tanto, de hecho, es muy difícil saber. Fíjate lo que está sucediendo ahora, ¿no? Es en una situación de normalidad, ni siquiera somos capaces de tener una estadística adecuada de cuántos son los muertos, cuántos son los infectados por el virus, ¿no? Pues mucho menos aún hace un siglo y además en unas condiciones tan excepcionales como eran los de una guerra mundial, ¿no? Se sabe que efectivamente la gripe, llamada gripe española, había contaminado, había infectado a un buen número de los soldados que estaban combatiendo en Francia entonces, que cuando termina prácticamente la guerra hay muchos soldados infectados y eso es, por cierto, una de las razones por las que se transmite con mayor rapidez la epidemia, y es porque, no tanto como se suele decir habitualmente, bueno, porque había guerra, ¿no? No solo eso, sino porque fue al final de la guerra y cuando se produjo la desmovilización de muchos soldados, ¿eh? De hecho, una de las razones por las que nuestra región actual, Castilla y León, incluso la propia provincia de Salamanca, tiene entonces un índice de infectados particularmente alto, es por el hecho de que por Salamanca pasaron muchos soldados portugueses que se estaban desmovilizando, es decir, que volvían a Portugal, que volvían del frente, que volvían de Francia, que se desplazaron a través de trenes, a través de los trenes y en las estaciones de nuestras estaciones, en Medina del Campo, por ejemplo, hay bastantes datos de que se sucedió, se convirtió en un foco infeccioso notable precisamente por eso. Es decir, si hubiera sido si la epidemia hubiera aparecido un poco antes, en el año 17, probablemente no se habría transmitido tanto como se transmitió en un momento que fue justo el del inicio de la desmovilización de las tropas. Ujú. ¿Y esto tuvo algunas consecuencias más graves al final para Europa? Sí, se sabe que claro, el número de muertos de la guerra mundial se incrementó precisamente por este hecho, ¿no? Es decir, los datos son eh, que de la epidemia de gripe de 1918 siempre son datos muy aproximados, es decir, son estimaciones. Hay que tener en cuenta que a nivel global había muchas zonas del mundo en fase preestadística, ¿no? Es decir, cuántos muertos se produjeron en África, cuántos muertos se produjeron en muchos países latinoamericanos, pues es prácticamente imposible saberlo porque el Estado no tenía capacidad para controlarlo, ¿no? Pero se piensa eh, que hubo
en torno a unos 50 millones de muertos, eso es lo que dicen los estudios actuales, ¿no? En todo el mundo producidos por la gripe, ¿no? Eso es bastante más que las víctimas que se suele atribuir a la Primera Guerra Mundial, las víctimas directas, ¿no? Que suelen decirse que no llegó, estuvo cerca de los 20 millones de muertos, ¿no? Por tanto, sin duda incrementó la letalidad de la guerra, pero claro, dentro del conjunto de víctimas totales de la Primera Guerra Mundial no supuso una parte muy relevante, sobre todo por lo que decía antes, ¿no? Porque en realidad la gripe aparece hacia el final de la guerra, ¿no? Entonces, es la transmisión que se produce a partir de ese momento, ¿no? En fin, a partir del primer brote, que fue en primavera del 18, que no fue muy notable, y que luego, sin embargo, apareció con mucha fuerza en el otoño, septiembre, octubre del propio año 18, y luego hubo un repunte también en el año 19. ¿Qué cosas aprendió la sociedad en aquel momento que ahora pueda estarlo aplicando la sociedad actual para el coronavirus? Pues bueno, es difícil decirlo, ¿no? Es difícil decirlo. Qué aprendió entonces? Bueno, lo que sí se puede ver es que hay bastantes similitudes, y esto es un poco desesperante, sobre todo para nuestro presente, ¿no? Bastantes similitudes en la forma en la que se abordó, digamos, el intento de frenar el contagio, ¿no? Uno ve las fuentes de la época, los periódicos de la época, que ahora son muy fáciles de consultar porque hay muchas hemerotecas digitales, ¿no? Y ve que las cosas que se decían en la época para tratar de evitar el contagio son muy parecidas a las que se dice ahora, ¿no? Bueno, pues es la higiene, es evitar estar en lugares cerrados, evitar también el contacto con muchas personas. Mm, de todo eso, todo esto que estamos viendo ahora, pues es muy parecido a lo que se decía entonces, ¿no? Bueno, lógicamente con más precisión, pues es decir, ahora hay algunos elementos que conocemos mejor sobre la transmisión de enfermedades infecciosas, pero ya se sabía entonces cómo se transmitía, ¿no? Lo que no hubo entonces fue confinamiento, como un confinamiento general, como el que estamos teniendo en estos momentos. Tampoco hubo un cierre, y en ese sentido, pues sí hay un contraste en cuanto a que no hubo un cierre completo de espectáculos públicos, de lugares de concentración. Se tomaron algunas medidas, pero no mucho más, ¿no? Entonces, claro, da la impresión, pero esto nos habla probablemente más de las torpezas de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, que un siglo después, un siglo de la digitalización, pues el que estemos afrontando, combatiendo una epidemia pues de maneras muy parecidas a las que se abordaban hace 100 años, resulta un poco desesperante, ¿no? Es decir, mm, no sé, es decir, más teniendo en cuenta que en algunos otros lugares sí que se ha producido, pues no sé, a través de los test, que evidentemente no existían, o a través de la utilización de métodos telemáticos para, en fin, hacer un mapeado, ¿no? de la extensión de la extensión de la epidemia, pues en ese sentido no parece que hayamos avanzado mucho, ¿no? Es decir, yo lo oí hace no mucho en algún lugar, es decir, cierta manera, si recuerdo que fue un artículo en El País, ¿no? Que de alguna manera parecía que esta epidemia del siglo XXI la estamos combatiendo con medios del siglo XIX, ¿no? Lo cual pues, no dice mucho de nosotros. O sea que a la respuesta concreta sí hemos aprendido, quizá no tanto, quizá no tanto. Probablemente tendríamos que haber aprendido más. Con esto un poco se reafirma lo de que la historia es cíclica. Bueno, yo no diría tanto, ¿no? Bueno, lo que sí es verdad es que en este caso no nos hemos tomado en serio, a nivel global, en general y a nivel particular, algo que de lo que los especialistas sí alertaban, ¿no? Es decir, que era de los riesgos de pandemias, porque es verdad que para este tipo de fenómenos ahora nos encontramos teníamos, y de hecho así ha sucedido, ¿no? Teníamos algunos elementos particularmente negativos y es el hecho de que ahora hay
hay una capacidad de transmisión de todo, de lo bueno y de lo malo, mucho más rápida, ¿no? Es decir, fíjate que en 1918 no existía todavía el tráfico aéreo. Ahora, es decir, como ha sucedido, ¿no? Había vuelos directos desde Wuhan a París, a Londres o a Roma, ¿no? Varios vuelos directos a la semana. Por tanto, la capacidad y a su vez luego desde todos estos países, pues en 2 horas, es decir, un virus que puede estar en Roma, a las 2 horas está en Madrid a través del transporte aéreo, ¿no? Por tanto, precisamente el hecho de que estemos mucho más globalizados, es decir, de que ahora sea mucho más sencillo la transmisión de cualquier cosa, también de los virus, sin duda tendría que habernos llevado a todos a tomarnos más en serio los riesgos de pandemia sobre los que estábamos realmente avisados, y sí que, sin embargo, pues ahora, sorprendentemente, no parece que los estados estuvieran preparados de una manera adecuada para enfrentar ese riesgo. Probablemente nos habíamos confiado o en algunos otros, había habido hace pocos años alguna casi, digamos, diríamos, falsas alertas, ¿no? Es decir, es decir que también se produjo preocupación que luego quedó en nada y de alguna manera yo creo que se había instalado la idea de que éramos, si no inmunes, pues que podíamos responder con facilidad a lo que pudiera suceder. Ya lo hemos visto que no. Sí, muchas gracias por habernos atendido hoy, por contarnos muchas más cosas de las que no sabíamos y esperemos que todo esto se solucione cuanto antes. Vamos a confiar en que así sea. Muchas gracias. Sí, seguro que sí. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.